levantó de la mesa en medio de mi cena de cumpleaños, sosteniendo su copa de vino con esa elegancia falsa que siempre usa para impresionar. Había 80 invitados esa noche. 80 personas que yo misma había recibido en mi casa, preparando cada detalle durante días. Entonces ella señaló hacia mi hermana Renata, que acababa de llegar con un vestido sencillo y una sonrisa cálida, y gritó frente a todos: ¿quién se sentaría al lado de ella en la mesa? Se le ve en la cara que es pobre. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en el pecho. 80 pares de ojos se clavaron en Renata, luego en mí, luego en Valeria. Mi hermana se quedó congelada en la entrada, con el pequeño regalo envuelto en papel simple todavía en sus manos. Su rostro cambió de la alegría al desconcierto, y luego a algo peor, vergüenza. Yo quise gritar. Quise defenderla. Pero mi hijo Carlos estaba ahí, de pie junto a su esposa, y no dijo nada. Absolutamente nada. Hoy cumplo 60 años. 60 años de vida, de trabajo, de construir todo lo que tengo con mis propias manos. Esta casa donde estamos todos reunidos la compré yo sola, después de años limpiando oficinas y cuidando niños ajenos mientras criaba a mi hijo. Cada mueble, cada plato sobre esta mesa, cada vaso de cristal que sostienen los invitados salió de mi esfuerzo. Valeria llegó hace 2 horas con Carlos, y desde el momento en que cruzó la puerta, supe que algo iba a pasar. Llevaba un vestido negro que probablemente costó más que mi renta de 3 meses. Su maquillaje era perfecto, su cabello recogido en un moño alto que la hacía verse como si viniera de alguna revista de moda. Traía tacones tan altos que hacían ruido contra el piso de mi sala con cada paso. Carlos venía detrás de ella, con traje oscuro y una sonrisa nerviosa. Mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara. El mismo que solía abrazarme y decirme que yo era la mujer más fuerte del mundo. Valeria me besó en la mejilla sin tocarme realmente, dejando solo el sonido del beso en el aire. Me entregó una caja grande envuelta en papel dorado con un moño plateado tan grande que parecía un adorno de árbol de Navidad. «Feliz cumpleaños, Inés», dijo con esa voz dulce que usa cuando hay gente mirando. «Esto es de parte de Carlos y mía. Queríamos darte algo especial». Todos los invitados se acercaron para ver. Renata estaba a mi lado, sonriendo, esperando que abriera el regalo. Mis primas murmuraban emocionadas. Incluso los vecinos dejaron sus conversaciones para prestar atención. Abrí la caja lentamente. Dentro había un sobre grueso de una agencia de viajes. Lo saqué con manos temblorosas y leí: crucero por el Caribe. 15 días. Todo incluido. Salida en 2 meses. La habitación explotó en aplausos y gritos de emoción. Mis amigas me abrazaban, mis primas gritaban que qué suerte, que qué hijo tan bueno, que no era tan generosa. Valeria sonreía como si acabara de ganar un premio. Se paró junto a mí, rodeándome con su brazo de una manera que parecía cariñosa pero que me hizo sentir pequeña. «Es que queríamos que Inés tuviera unas vacaciones de verdad», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Ella se ha sacrificado tanto en la vida. Nunca ha conocido nada bonito. Nunca ha salido de esta ciudad. Pensamos que ya era hora de que viviera algo mejor». Sus palabras sonaban hermosas. Todos asentían, conmovidos. Pero yo sentía algo extraño en mi estómago. Algo que no podía nombrar todavía. «Gracias», dije con la voz un poco quebrada. Es demasiado». «Nada es demasiado para ti», respondió Carlos, acercándose para abrazarme. Pero su abrazo se sintió mecánico, como si lo hiciera porque tocaba, no porque quisiera. La fiesta continuó. Valeria se movía entre los invitados como si fuera la anfitriona. Rellenaba copas, ofrecía comida, sonreía y conversaba con cada persona. Yo me quedé en una esquina, sosteniendo el sobre del crucero, sintiendo que mi propio cumpleaños ya no era mío. Renata se acercó y me tocó el hombro. «¿Estás bien?» «Sí», mentí. «Solo estoy un poco abrumada». «Es un regalo increíble», dijo ella, pero en su voz había duda. Renata siempre me conoció demasiado bien. Valeria apareció de repente a mi lado con una bandeja de copas de champán. «Inés, deberías brindar. Es tu cumpleaños». Tomé una copa y Valeria levantó la suya. «Atención todos», gritó, y la sala se quedó en silencio. «Quiero hacer un brindis por la cumpleañera. Por Inés, que ha trabajado tan duro toda su vida.
Que finalmente pueda descansar y disfrutar. Que sepa que ahora tiene quien cuide de ella. Las últimas palabras me golpearon. Que sepa que ahora tiene quien cuide de ella. Como si yo fuera una anciana indefensa. Como si ya no pudiera cuidarme sola. Como si necesitara su caridad. Todos brindaron. Todos sonrieron. Nadie notó la tensión en mi mandíbula. Carlos se acercó después del brindis. Mamá, ¿te gustó el regalo? Sí, hijo. Es hermoso. Valeria insistió en que fuera algo grande. Ella dice que te lo mereces. ¿Ella insistió? Pregunté, y algo en mi tono hizo que Carlos desviara la mirada. Bueno, los dos lo decidimos juntos. Pero ella fue quien encontró la oferta y organizó todo. Valeria apareció nuevamente, tomando a Carlos del brazo. ¿Ya le contaste sobre la otra sorpresa? Sentí que el aire se me escapaba. ¿Otra sorpresa? Sí, dijo Valeria con una sonrisa radiante. Mientras estés de viaje, Carlos y yo vamos a remodelar tu casa. Nueva cocina, nuevos baños, nuevos pisos. Todo. Queremos que cuando regreses encuentres un hogar completamente renovado. Los invitados volvieron a aplaudir. Pero yo me quedé paralizada. Remodelar mi casa. Es nuestro regalo adicional, dijo Carlos rápidamente. Valeria tiene muy buen gusto para estas cosas. Va a quedar hermosa. Pero, esta es mi casa, dije en voz baja. Exacto, respondió Valeria. Y mereces que esté linda. Moderna. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero no dije nada. Solo asentí y sonreí porque había 80 personas mirándome, esperando que me viera feliz y agradecida. Entonces fue cuando llegó Renata, mi hermana mayor, la que me cuidó cuando éramos niñas, la que me prestó dinero cuando Carlos era bebé y yo no tenía cómo pagar la renta, la que siempre estuvo ahí, sin importar qué. Renata llegó con su vestido floreado simple, sin joyas, sin maquillaje elaborado. Traía su regalo envuelto en papel de periódico decorado con un lazo rojo que seguramente guardó de otra ocasión. Llegó con esa sonrisa que siempre me hacía sentir en casa. Y Valeria la miró de arriba abajo con desprecio. Fue entonces cuando mi nuera se levantó, sostuvo su copa, señaló a Renata y dijo esas palabras que nunca voy a olvidar. Esas palabras que hicieron que todos los invitados se quedaran en silencio. Esas palabras que me mostraron quién era realmente la mujer que mi hijo había elegido. ¿Quién se sentaría al lado de ella en la mesa? Se le ve en la cara que es pobre. Renata se quedó inmóvil en la entrada. El regalo cayó de sus manos. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Vi cómo su espalda se encorvó levemente, como si acabaran de pegarle. Miré a Carlos, mi hijo, esperando que dijera algo. Que defendiera a su tía, que pusiera a su esposa en su lugar. Pero Carlos solo miró hacia otro lado y tomó un trago de su copa. Valeria se rió. Una risa suave, casi delicada, como si acabara de hacer un chiste ingenioso. Algunos invitados rieron con ella, incómodos, sin saber qué más hacer. Yo me levanté. Caminé hacia Renata y la abracé. No le hagas caso, susurré en su oído. Ella no sabe nada. Pero Renata se apartó suavemente. Será mejor que me vaya, Inés. No quiero arruinar tu fiesta. No vas a arruinar nada. Tú te quedas. Valeria suspiró dramáticamente desde su lugar. Ay, Inés, siempre tan noble. Pero es verdad que tal vez tu hermana estaría más cómoda en otro lugar. Esta reunión es un poco sofisticada para ella. Sentí que algo en mí se quebraba. Algo que había estado sosteniéndose por años. Por décadas. Algo que ya no podía sostenerse más. Pero no dije nada. Todavía no. Porque había 80 personas en mi casa. Porque era mi cumpleaños. Porque Carlos seguía mirando hacia otro lado, como si nada de esto estuviera pasando. Renata se fue. Salió de mi casa con la cabeza gacha y yo no pude detenerla porque Valeria ya estaba pidiendo que cortáramos el pastel, y todos se movieron hacia la mesa, y la fiesta continuó como si mi hermana nunca hubiera existido. Esa noche, mientras todos comían y reían y celebraban,
Yo me quedé sentada en mi propia fiesta sintiendo que algo terrible acababa de comenzar. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Como si mi hermana no acabara de salir humillada de mi propia casa. Como si las palabras de Valeria no hubieran dejado una herida abierta en medio de mi sala. Valeria se movía entre los invitados con una copa en la mano, sonriendo, tocando brazos, inclinándose para escuchar las conversaciones. Parecía la anfitriona perfecta. Parecía que esta era su casa, su fiesta, su noche. Yo me quedé sentada junto al pastel sin tocar, mirando cómo mi nuera controlaba cada rincón de mi cumpleaños. «Inés, ¿no vas a comer?», preguntó mi prima Elisa, acercándose con un plato lleno. «El pastel está delicioso». En un momento dije, forzando una sonrisa. Valeria apareció detrás de Elisa y puso su mano en mi hombro. «Es que Inés está un poco cansada. A esta edad, las fiestas largas pueden ser agotadoras». A esta edad. Como si 60 años me convirtieran en una anciana frágil. Elisa asintió con simpatía. «Tienes razón. Inés, deberías descansar un poco». «Estoy bien», insistí, pero Valeria ya estaba guiando a Elisa hacia otro grupo de personas. Carlos se acercó con su plato vacío. «Mamá, la comida estuvo increíble. Como siempre». «Gracias, hijo». Se quedó parado ahí, incómodo, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Finalmente preguntó, «¿Estás contenta con el regalo del crucero?» «Sí». Valeria trabajó mucho para encontrar la mejor oferta. Quería que fuera perfecto. No mencionó nada sobre Renata. Nada sobre cómo su esposa acababa de humillar a su tía frente a 80 personas. Nada. «Carlos», dije en voz baja. «Lo que Valeria le dijo a tu tía». «Mamá, no empieces». Su tono cambió inmediatamente. Se puso tenso. «Valeria solo estaba bromeando. Tú sabes cómo es ella». «¿Bromeando?» Tu tía salió llorando. «Renata es muy sensible. Siempre ha sido así». Carlos miró hacia donde estaba Valeria, como si buscara aprobación. «Además, tú sabes que Renata a veces no se viste apropiadamente para estas ocasiones». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Apropiadamente? Es mi hermana, Carlos. Tu tía. La mujer que te cuidó cuando yo tenía que trabajar dobles turnos. Ya lo sé, mamá. Pero las cosas son diferentes ahora. Valeria y yo nos movemos en otros círculos. Tenemos que cuidar nuestra imagen. ¿Tu imagen?, repetí, sintiendo algo amargo en la garganta. ¿Desde cuándo te importa más tu imagen que tu familia? Carlos suspiró, molesto. No quiero discutir en tu cumpleaños. Mejor voy a ver si Valeria necesita algo. Y se fue. Mi hijo me dejó sentada ahí, con todas mis preguntas sin responder y un dolor creciendo en el pecho. Valeria tomó el micrófono que habíamos usado para la música y lo golpeó suavemente para llamar la atención. Perdón, perdón. Solo quiero decir unas palabras más. Todos se callaron y se voltearon hacia ella. Valeria se paró en medio de la sala, bajo la luz principal, como si estuviera en un escenario. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar a Inés. Sé que para muchos de ustedes ha sido un poco complicado llegar hasta aquí. Hizo una pausa y miró alrededor con una sonrisa condescendiente. Este barrio no es exactamente el más accesible. Algunos invitados rieron incómodos. Yo sentí que la sangre me subía a la cara. Este era mi barrio. El lugar donde había vivido 30 años. Donde había criado a mi hijo. Donde conocía a cada vecino por su nombre. Pero bueno, continuó Valeria. Lo importante es que estamos aquí, celebrando a una mujer que ha trabajado tanto toda su vida. Inés nunca tuvo las oportunidades que muchos de nosotros tuvimos. Nunca pudo estudiar una carrera. Nunca pudo viajar. Nunca pudo darse los lujos que se merecía. Cada palabra era como un golpe. Ella hacía que mi vida sonara como un fracaso. Como si todo lo que había logrado no valiera nada. Por eso Carlos y yo queremos asegurarnos de que sus últimos años sean diferentes. Que finalmente pueda vivir con comodidad. Que no tenga que preocuparse por nada. Sus últimos años. Como si mi vida ya estuviera terminando. Como si solo me quedara esperar el final.
Y queremos que todos ustedes sepan, dijo Valeria, mirando directamente a mis amigas y primas, que Inés ya no está sola, que ahora tiene familia que puede cuidarla, que puede apoyarse en nosotros para todo. Los aplausos llenaron la sala. Todos pensaban que Valeria era maravillosa. Todos creían que estaba siendo generosa y amorosa con su suegra. Pero yo escuchaba algo diferente en sus palabras. Escuchaba control. Escuchaba posesión. Escuchaba el mensaje real. Inés ya no decide por sí misma. Nosotros decidimos por ella ahora. Después del discurso, Valeria empezó a organizar quién se sentaba dónde para la cena. Movió a mi prima Samara de su lugar porque esa silla tiene mejor vista. Le dijo a mi vecino César que se cambiara porque necesitamos balancear la mesa. Controló cada detalle como si fuera su casa. Y nadie dijo nada. Todos obedecieron. Yo me quedé en mi lugar, sintiéndome como una invitada en mi propia fiesta. Mi amiga Elisa se sentó junto a mí. Nos conocemos desde hace 20 años. Ella me miró con preocupación. Inés, ¿estás bien? Te ves cansada. Estoy bien, mentí otra vez. Tu nuera es muy activa. Sí. Elisa bajó la voz. ¿Tú pediste que organizara todo esto? No. Ella se ofreció. Ya veo. Elisa no dijo más, pero vi en sus ojos que entendía, que había notado lo mismo que yo. Valeria pasó junto a nosotras y escuchó parte de la conversación. Se sentó del otro lado de mí, demasiado cerca. ¿De qué hablan? De nada importante, dijo Elisa rápidamente. Ah. Valeria me tomó la mano y la apretó. Inés, espero que estés disfrutando tu fiesta. Sé que no estás acostumbrada a este tipo de eventos elegantes. Eventos elegantes. Esta era una cena en mi casa con mis amigos y familia. No era una gala. No era un evento de negocios. Era mi cumpleaños. La estoy disfrutando, dije, quitando mi mano suavemente. Me alegra. Valeria sonrió y se inclinó para susurrarme al oído, pero lo hizo lo suficientemente alto para que Elisa escuchara. Solo quiero que sepas que esto es solo el comienzo. Carlos y yo tenemos muchos planes para ti. Vamos a asegurarnos de que tu vida cambie completamente. Se levantó y se fue antes de que pudiera responder. Elisa me miró con los ojos muy abiertos. Inés. No digas nada, le pedí. Por favor. Las horas pasaron lentamente. Valeria seguía siendo el centro de atención. Hablaba de sus viajes, de los restaurantes caros donde comía, de las tiendas donde compraba su ropa. Mis invitados la escuchaban fascinados, como si fuera una celebridad. Carlos estaba siempre a su lado, asintiendo, sonriendo, agregando detalles a sus historias. Mi hijo parecía diferente. Parecía alguien que yo no conocía. En un momento, escuché a Valeria hablar con un grupo de vecinos. Sí, la verdad es que cuando Carlos me trajo por primera vez a esta casa, me sorprendí un poco. Pero bueno, Inés hizo lo que pudo con lo que tenía. Los vecinos no supieron qué decir. Era mi casa. La casa que había comprado con mi dinero. La casa donde había criado a mi hijo sola. Y ella hablaba de ella como si fuera un lugar de caridad. Uno de los vecinos, don Luis, dijo: «Esta casa tiene mucha historia. Inés la consiguió cuando nadie le quería dar un préstamo. Trabajó 3 empleos para pagarla». Valeria sonrió de esa manera que ya empezaba a reconocer. Esa sonrisa que decía una cosa con la boca, pero otra con los ojos. ¡Qué admirable! Por eso mismo queremos renovarla. Para que finalmente tenga el valor que Inés merece. Don Luis me miró confundido. Yo solo bajé la vista. Cuando finalmente los invitados empezaron a irse, Valeria se despedía de cada uno en la puerta como si fuera la dueña de casa. Gracias por venir. Fue un placer conocerlos. Yo estaba guardando platos en la cocina, agotada, cuando Carlos entró. Mamá, déjame ayudarte. No hace falta. Por favor. Empezó a recoger vasos. Trabajamos en silencio por un momento, hasta que dijo: Valeria realmente se esforzó esta noche. Espero que lo aprecies. Ella se esforzó. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Carlos, esta era mi fiesta.
Yo preparé la comida. Yo invité a la gente. Yo limpié la casa. Lo sé, mamá. Pero Valeria organizó todo. Los detalles. El regalo. Todo. No le pedí que organizara nada. Carlos dejó los vasos en el fregadero con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué siempre tienes que ser así? Así como. Desagradecida. Valeria está tratando de ayudarte, de darte una vida mejor. Y tú solo buscas razones para criticarla. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba llamando desagradecida en mi propia cocina, después de mi propio cumpleaños, por no aceptar el control de su esposa. No estoy siendo desagradecida, dije finalmente. Estoy tratando de entender qué está pasando. Lo que está pasando es que finalmente tienes familia que puede cuidarte, que puedes dejar de trabajar tanto, que puedes relajarte. No quiero dejar de trabajar. Me gusta mi trabajo. Carlos suspiró como si estuviera hablando con una niña terca. Mamá, tienes 60 años. Es hora de que otros tomen las decisiones importantes. Esas palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. Es hora de que otros tomen las decisiones importantes. Como si yo ya no fuera capaz. Como si mi edad me hubiera vuelto incompetente. Valeria entró a la cocina. ¿Todo bien aquí? Sí, dijo Carlos rápidamente. Solo estábamos hablando. Valeria me miró con esa sonrisa. Inés, deberías irte a dormir. Te ves agotada. Carlos y yo terminaremos de limpiar. Es mi casa, dije. Yo limpio mi casa. No seas tonta. Valeria se rió y me quitó el trapo de las manos. Ya hiciste suficiente. Vete a descansar. Me quedé parada ahí, sosteniendo mis propias manos vacías, sintiendo que acababa de perder algo importante, pero sin poder nombrar exactamente qué era. Carlos y Valeria me empujaron suavemente fuera de mi propia cocina. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en mi cama, todavía con el vestido de la fiesta puesto, y miré alrededor de mi cuarto. Las fotos de Carlos cuando era niño. Los diplomas de sus logros. Los recuerdos de una vida que había construido sola. Y por primera vez en 60 años, me sentí como una extraña en mi propia casa. Los invitados se fueron hace una hora. La casa está en silencio. Desde mi habitación escucho a Carlos y Valeria hablando en la sala, sus voces bajas pero constantes. No puedo distinguir las palabras, pero el tono es de planificación, de decisiones, de cosas que se están arreglando sin preguntarme. Me quito el vestido de la fiesta y me pongo mi camisón viejo. El que tiene un pequeño agujero en el dobladillo, pero que es el más cómodo que tengo. Me miro en el espejo y veo a una mujer cansada. Una mujer que acaba de cumplir 60 años y que de alguna manera perdió el control de su propia vida en una sola noche. Toco la puerta de la sala antes de entrar. Carlos y Valeria están sentados en mi sofá, rodeados de papeles. Reconozco algunos. Son los folletos del crucero, catálogos de remodelación, documentos que no debería haber en mi casa sin mi permiso. Mamá, dice Carlos, levantando la vista. Pensé que ya estabas dormida. Necesito hablar contigo. Valeria recoge los papeles rápidamente, como si no quisiera que los viera. Inés, es tarde. No puede esperar hasta mañana. No, no puede esperar. Carlos suspira y le hace una seña a Valeria. Ella se levanta, me da un beso en la mejilla que no pedí y dice, los dejo hablar. Voy a terminar de recoger la cocina. Cuando se va, me siento frente a mi hijo. Este sofá lo compré hace 15 años. Todavía recuerdo el día que lo traje a casa, como Carlos me ayudó a subirlo por las escaleras. Era solo un niño entonces, lleno de risas y planes. ¿Qué querías hablar?, pregunta Carlos, pero su tono ya es defensivo. Tu tía Renata. Carlos cierra los ojos. Mamá, por favor. Valeria la humilló. Frente a todos. Y tú no dijiste nada. Valeria no la humilló. Fue un comentario desafortunado. Desafortunado. Siento que la voz se me quiebra, pero me obligo a mantenerla firme. Le gritó que era pobre, que nadie querría sentarse junto a ella. En mi casa. En mi cumpleaños. Carlos se frota la cara con las manos.
Renata llegó vestida de cualquier manera. No hizo ningún esfuerzo. Valeria solo estaba señalando algo obvio. Renata llegó con el corazón. Con un regalo que seguramente le costó trabajo comprar. Con amor. Con amor no se pagan las cuentas, mamá. Carlos me mira y en sus ojos veo algo que me asusta. Frialdad. Valeria y yo estamos construyendo algo. Tenemos contactos importantes. Gente que puede ayudarnos a crecer. No podemos darnos el lujo de que nos vean asociados con gente que no está a nuestro nivel. ¿A tu nivel? Carlos, Renata es tu familia. Ella te cuidó cuando eras bebé. Te dio de comer cuando yo no tenía dinero para comprar leche. Y se lo agradezco. Pero las cosas cambian. Yo cambié. Sí, digo, sintiendo un dolor en el pecho. Sí cambiaste. Carlos se levanta y camina hacia la ventana. No vine aquí para pelear contigo. Vine a celebrar tu cumpleaños. A darte un regalo increíble. ¿Por qué no puedes simplemente estar agradecida? Estoy agradecida por el regalo. Pero no estoy agradecida por cómo Valeria trató a mi hermana. Por cómo me trató a mí. A ti. Valeria te trató como a una reina esta noche. Valeria me trató como si yo fuera incapaz de manejar mi propia vida. Carlos se da vuelta bruscamente. Porque lo eres, mamá. Mírate. Vives en esta casa vieja, en este barrio peligroso. Trabajas limpiando casas a los 60 años. No tienes ahorros. No tienes plan de retiro. Si Valeria y yo no intervenimos, ¿qué va a pasar contigo? Cada palabra es un golpe. Esta casa no es vieja. Es mi hogar. Este barrio no es peligroso. Es donde construí mi vida. Y trabajo porque me gusta trabajar. Porque me da independencia. Te da pobreza, dice Carlos, y su voz es dura. Mamá, tienes que enfrentar la realidad. No puedes seguir viviendo así. Es momento de que aceptes ayuda. No quiero su ayuda si viene con humillaciones. No hay humillaciones. Solo hay honestidad. Valeria dice las cosas como son. ¿Y cómo son según ella? ¿Que soy vieja? ¿Que soy incapaz? ¿Que mi hermana es pobre y no merece sentarse en mi mesa? Carlos respira hondo, tratando de calmarse. Mamá, no voy a discutir esto contigo. Valeria y yo tomamos decisiones pensando en tu bien. El crucero, la remodelación, todo. Lo hacemos porque te amamos. ¿Me aman? ¿O quieren controlarme? Eso es ridículo. Lo es. Dime, Carlos. Yo pedí que remodelaran mi casa. No, pero la necesitas. Yo pedí que Valeria organizara mi fiesta. Ella quería ayudar. Yo pedí que decidieran sobre mi vida sin consultarme. Carlos se queda callado. Valeria aparece en la entrada de la sala. No sé cuánto tiempo lleva ahí escuchando. Inés dice con voz suave, casi maternal. Entiendo que esto es difícil para ti. El cambio siempre lo es, especialmente a tu edad. A mi edad, repito. Valeria, tengo 60 años. No 80. No necesito que me cuiden como a una niña. Valeria se sienta en el brazo del sofá, junto a Carlos. Pone su mano en el hombro de mi hijo, reclamando su territorio. Nadie te está tratando como a una niña. Te estamos ofreciendo una vida mejor. Una vida más cómoda. No quiero comodidad si tengo que perder mi dignidad. Dignidad. Valeria se ríe suavemente. Inés, ¿qué dignidad tiene trabajar limpiando baños ajenos a los 60 años? ¿Qué dignidad tiene vivir en una casa que se está cayendo a pedazos? Esta casa no se está cayendo. Y mi trabajo es honesto. Honesto pero agotador. Innecesario. Valeria se inclina hacia adelante. Carlos y yo ganamos suficiente dinero para los tres. No tienes por qué seguir sacrificándote. No me estoy sacrificando. Estoy viviendo mi vida. Una vida muy pequeña, dice Valeria, y su tono es casi compasivo, lo que hace que duela más. Pero no te preocupes. Vamos a expandirla. Vamos a darte todo lo que nunca tuviste. No quiero todo lo que nunca tuve. Quiero respeto.
Carlos se para entre nosotras. Basta. Las dos. Mamá, estás cansada. Valeria, vámonos. Seguiremos esta conversación otro día. No, digo, poniéndome de pie también. No vamos a seguir esta conversación otro día. Vamos a terminarla ahora. Esta es mi casa. Yo decido si se remodela o no. Yo decido si acepto regalos o no. Yo decido cómo vivo mi vida. Valeria intercambia una mirada con Carlos. Una mirada que dice mucho sin palabras. Una mirada que me excluye completamente. Inés, dice Valeria lentamente. Creo que está siendo un poco irracional. El estrés de la fiesta, la emoción del cumpleaños. Es comprensible. Por eso mismo es bueno que Carlos y yo estemos aquí. Para tomar decisiones sensatas cuando tú no puedes. Cuando yo no puedo. Me acerco a ella. Valeria, he tomado decisiones toda mi vida. Decisiones que mantuvieron un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. Decisiones que criaron a un hijo solo. No me vengas a decir que no puedo decidir. Las cosas eran diferentes antes, dice Carlos. Eras más joven. Más capaz. Tengo 60 años, no 90. Mi mente está perfectamente clara. Valeria se levanta y recoge su bolso. Está bien, Inés. Si así es como te sientes, respetaremos tu espacio. Pero piénsalo. Piensa en el crucero. En tener una casa renovada. En no tener que trabajar más. En poder descansar finalmente. No necesito pensarlo. Ya sé lo que quiero. ¿Y qué quieres?, pregunta Carlos, y en su voz hay un desafío. Quiero que respeten mis decisiones. Quiero que me traten como a un adulto. Quiero que entiendan que esta es mi vida, no la de ustedes. Carlos niega con la cabeza. No puedo hacer eso, mamá. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo desperdicias tus últimos años trabajando como esclava. No soy una esclava. Soy una mujer independiente. Eres una mujer terca, dice Valeria. Pero eventualmente vas a necesitarnos. Y cuando eso pase, espero que recuerdes esta conversación. Se van sin despedirse propiamente. Carlos me abraza rápido, mecánicamente. Valeria ni siquiera me mira. Escucho sus pasos bajando las escaleras, la puerta del edificio cerrándose. Me quedo sola en mi sala. Miro los papeles que dejaron sobre la mesa. Los recojo uno por uno. El folleto del crucero tiene un precio marcado, $12,000. Los catálogos de remodelación tienen páginas dobladas en cocinas que cuestan $30,000, baños que cuestan $15,000. Números enormes. Gastos que yo nunca podría pagar. Regalos que vienen con cadenas invisibles. Voy a mi habitación y me acuesto, pero no puedo dormir. Miro el techo y pienso en cómo en una sola noche mi vida cambió. En cómo mi hijo, el niño que crié con tanto amor, ahora me habla como si fuera un problema que resolver. Pienso en Renata. En cómo salió de mi casa humillada y yo no la defendí lo suficiente. En cómo permití que Valeria convirtiera mi cumpleaños en su escenario. Pienso en las palabras de Carlos. Eres más joven. Más capaz. Como si cumplir 60 años me hubiera convertido en alguien inútil. Como si mi valor como persona tuviera fecha de caducidad. Me levanto y voy al pequeño escritorio en la esquina de mi habitación. Saco mi libreta de cuentas. La que llevo desde hace 30 años. Reviso mis números. Mi casa está pagada. Tengo algunos ahorros. No mucho, pero suficiente. Trabajo 4 casas a la semana. Limpieza profunda. Gano suficiente para vivir. Para pagar mis servicios. Para tener comida y ropa. No soy rica. Pero tampoco soy la mujer desesperada que Valeria y Carlos quieren que sea. Cierro la libreta y miro por la ventana. El amanecer está empezando a romper en el horizonte. Mi barrio se está despertando. Don Luis sale a barrer su entrada. La señora del tercer piso saca a su perro. La vida continúa, simple y real. Y yo estoy aquí, en mi casa, en mi vida, tratando de entender cómo fue que mi propio hijo se convirtió en un extraño. Tomo mi teléfono y marco el número de Renata. Suena varias veces antes de que conteste. Inés. Su voz suena cansada,
como si tampoco hubiera dormido. Renata, perdóname. Por no defenderte. Por dejar que ella te hablara así. Hay un silencio largo. Luego escucho cómo Renata respira hondo. No tienes que disculparte. No es tu culpa. Sí lo es. Es mi casa. Mi familia. Debí haber puesto a Valeria en su lugar. Carlos es tu hijo. No querías arruinar tu cumpleaños. Mi cumpleaños ya estaba arruinado en el momento en que ella abrió la boca. Renata se ríe suavemente, pero es una risa triste. Esa mujer no te quiere, Inés. No sé qué es lo que quiere, pero no es tu bienestar. Lo sé. ¿Y Carlos? Carlos está cegado por ella. Ten cuidado, dice Renata. Hay algo en la forma en que ella te miraba esta noche. Algo que me asustó. A mí también. Hablamos un poco más, planeamos vernos pronto, nos despedimos con promesas de no dejar que nadie nos separe. Pero cuando cuelgo, el miedo que Renata mencionó se queda conmigo. Porque ella tiene razón. Hay algo en Valeria. Algo calculado. Algo peligroso. Y mi hijo está completamente bajo su control. Pasaron 5 días desde mi cumpleaños. 5 días en los que Carlos no me llamó ni una sola vez. 5 días en los que traté de concentrarme en mi trabajo, en mi rutina, en mantener la normalidad. Pero nada se siente normal ya. Hoy tengo que ir al banco. Necesito hacer un depósito del pago de esta semana y revisar el estado de mi cuenta de ahorros. Es algo que hago cada mes, religiosamente, desde hace años. Me gusta saber exactamente cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto puedo guardar. El banco está a 20 minutos caminando de mi casa. Es una mañana fresca y las calles están llenas de gente yendo a trabajar. Me gusta caminar. Me da tiempo para pensar, para respirar, para sentirme parte del mundo. Entro al banco y tomo mi turno. Hay varias personas esperando. Me siento en una de las sillas de plástico azul y saco mis papeles. El comprobante del depósito, mi identificación, la libreta donde anoto todo. Entonces la veo. Valeria. Está del otro lado del banco, en la sección de ejecutivos, hablando con uno de los gerentes. Lleva un traje beige y tacones altos. Su cabello está perfectamente peinado. Se ve como si perteneciera a este lugar, como si el banco entero fuera su oficina personal. Trato de hacerme pequeña en mi silla, de volverme invisible. Pero es demasiado tarde. Valeria levanta la vista y me ve. Su expresión cambia. Una sonrisa se dibuja en su rostro, pero no es una sonrisa amable. Es una sonrisa de oportunidad. Se acerca caminando despacio, sus tacones haciendo eco en el piso de mármol. El gerente viene con ella. Un hombre joven con traje gris y corbata roja. Se ve incómodo. Inés, dice Valeria con voz alta, demasiado alta. Qué sorpresa encontrarte aquí. Me levanto. Valeria. Buenos días. Viniste sola. Mira a mi alrededor como si buscara a alguien. Carlos no te acompañó. No necesito que nadie me acompañe. Solo vine a hacer un depósito. Valeria intercambia una mirada con el gerente. Ah, claro. Es solo que a veces estos trámites pueden ser confusos. Especialmente para personas que no están acostumbradas a manejar finanzas. El gerente se mueve incómodo. Algunas personas en las sillas cercanas empiezan a mirar. Manejo mis finanzas perfectamente, digo en voz baja, tratando de mantener esto privado. Claro que sí, dice Valeria, pero su tono sugiere lo contrario. Es solo que Carlos me comentó que a veces te confundes con los números, que guardas recibos viejos, que llevas todo en una libreta en lugar de usar la aplicación del banco. Prefiero mi libreta. Siempre he llevado mis cuentas así. Valeria pone su mano en mi hombro. El gesto parece cariñoso, pero su agarre es firme. Lo sé, pero las cosas han cambiado, Inés. La tecnología avanza. Los métodos antiguos ya no son seguros. Mis métodos funcionan bien. Funcionan. Valeria se ríe suavemente y mira al gerente. Dígame, señor Darío, ¿no es cierto que las personas mayores son las más vulnerables a fraudes bancarios? ¿A errores en sus cuentas? El gerente,
Darío Cedillo, según dice su placa, se aclara la garganta. Bueno, es cierto que recomendamos a nuestros clientes adultos mayores que tengan a alguien de confianza revisando sus transacciones. No soy una adulta mayor incapaz, digo, sintiendo que el calor me sube a la cara. Tengo 60 años y toda mi vida he manejado mi dinero. Por supuesto, dice Valeria con ese tono condescendiente que ya reconozco demasiado bien. Nadie dice que seas incapaz. Solo que sería más prudente tener ayuda. De hecho, Carlos y yo estábamos pensando que tal vez deberíamos añadirnos a tu cuenta. Para emergencias. Para poder ayudarte si necesitas algo. Me quedo paralizada. Añadirse a mi cuenta. Como cotitulares. Es algo común en familias. Especialmente cuando los padres empiezan a envejecer. No estoy envejeciendo. No necesito cotitulares. Valeria suspira como si estuviera lidiando con una niña terca. Inés, piénsalo. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si tienes una emergencia y no puedes llegar al banco? Si Carlos y yo tenemos acceso a tu cuenta, podríamos ayudarte inmediatamente. Si tengo una emergencia, yo misma me encargaré. ¿Con cuánto? La pregunta sale rápida, afilada. Valeria me mira directamente a los ojos. Perdona la pregunta, pero ¿cuánto tienes ahorrado realmente? Eso no es asunto tuyo. Soy tu familia. Claro que es mi asunto. Valeria se vuelve hacia el gerente. Señor Cedillo, ¿podría verificar el saldo de la cuenta de la señora Pacheco? Solo para que podamos evaluar su situación financiera y ayudarla mejor. No, digo inmediatamente. No tiene mi permiso para hacer eso. El gerente asiente. Necesitaríamos su autorización, señora Pacheco. No la tiene. No la tendrá. Valeria ríe otra vez. Esa risa suave que hace que todo lo que digo suene ridículo. Inés, no seas paranoica. Solo queremos ayudar. No necesito su ayuda. Alrededor de nosotros, más personas están mirando. Una señora mayor me observa con lástima. Un joven con audífonos nos mira con curiosidad. Me siento expuesta. Humillada. Otra vez. Mira, dice Valeria, bajando un poco la voz pero no lo suficiente. Sé que esto es difícil para ti. Admitir que necesitas ayuda siempre lo es. Pero seamos realistas. Trabajas limpiando casas. Ganas, ¿qué? $200 a la semana? 300. Eso no es tu problema. Es mi problema cuando veo a la madre de mi esposo viviendo en la pobreza. Cuando sé que no tiene suficiente para una emergencia médica. Cuando sé que si algo pasa, Carlos y yo vamos a tener que pagar todo. No les he pedido que paguen nada. Todavía no. Pero lo harás. Valeria se acerca más. Y cuando ese momento llegue, ¿no sería mejor que ya tuviéramos las cosas organizadas? ¿Que pudiéramos acceder a tu cuenta para manejar tus gastos? Para asegurarnos de que tu dinero se use correctamente. Mi dinero ya se usa correctamente. Yo lo uso. Tú. Valeria mira mi ropa. Mis zapatos gastados. Mi bolso viejo. Inés, sin ofender, pero no parece que sepas muy bien cómo usar tu dinero. Si supieras, no estarías vistiendo ropa de hace 10 años. Siento que algo se rompe dentro de mí. Esta ropa está perfectamente bien. Para alguien sin estándares, tal vez. Valeria se vuelve hacia el gerente otra vez. Señor Cedillo, ¿el banco ofrece servicios de planificación financiera para adultos mayores? Creo que mi suegra podría beneficiarse de una consulta. Sí, ofrecemos ese servicio, dice el gerente, claramente incómodo con toda la situación. Perfecto. ¿Podría programarnos una cita? Para la señora Pacheco, mi esposo Carlos y yo. Queremos asegurarnos de que sus finanzas estén en orden. No voy a ir a ninguna cita, digo firmemente. Inés, estás siendo irracional. Estoy siendo clara. No quiero su ayuda. No quiero su intervención. Quiero que me dejen manejar mi propia vida. Valeria me mira por un largo momento. La sonrisa desaparece de su rostro. Lo que queda es algo frío. Calculador. Peligroso. Está bien, dice finalmente.
Si así es como quieres jugar, lo respetaré. Por ahora. Se da vuelta y regresa a su reunión con el gerente. Yo me quedo ahí parada, temblando, sintiendo todas las miradas sobre mí. Cuando llaman mi número, me acerco a la ventanilla con las piernas débiles. La cajera me sonríe amablemente. Buenos días, señora Pacheco. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hacer un depósito y revisar mi saldo. Proceso el depósito rápidamente. Luego me entrega el comprobante con el saldo actual. $3,200. No es mucho, pero es mío. Cada centavo ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. ¿Algo más?, pregunta la cajera. Sí. Quiero asegurarme de que nadie más puede acceder a mi cuenta. Solo yo. La cajera asiente. Su cuenta ya está bajo su nombre únicamente. ¿Le gustaría agregar alguna protección adicional? ¿Qué tipo de protección? Podemos poner una nota de seguridad que requiera contraseña especial para cualquier cambio en la cuenta, que notifique cualquier intento de añadir cotitulares. Sí, por favor, haga eso. Mientras la cajera procesa la solicitud, miro hacia donde está Valeria. Ella está mirando hacia acá. Nuestras miradas se encuentran. Ella sonríe. Yo no. Salgo del banco con mis papeles apretados contra mi pecho. El aire fresco me golpea la cara y respiro hondo. Mis manos todavía tiemblan. Camino rápido, queriendo alejarme de ahí. Pero escucho pasos detrás de mí. Tacones sobre el pavimento. Inés, espera. Es Valeria. Me alcanza y camina a mi lado. Déjame en paz, le digo sin detenerme. No puedo hacer eso. Eres familia. Tú no eres mi familia. Eres la esposa de mi hijo. Hay una diferencia. Valeria me toma del brazo y me obliga a detenerme. Estamos en medio de la calle, con gente pasando alrededor de nosotras. Escúchame bien, dice, y su voz ahora no tiene nada de dulce. Sé lo que estás haciendo. Sé que pusiste protecciones en tu cuenta. El gerente Darío es amigo nuestro. Nos cuenta todo. No me importa. Es mi cuenta. Mi dinero. Por ahora. Valeria me suelta, pero se acerca más. Pero las cosas van a cambiar. Inés, te guste o no. Carlos y yo tenemos planes. Planes que incluyen asegurarnos de que estés bien cuidada. No quiero que me cuiden. No es una opción. Carlos es tu único hijo. Tu única familia real. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte sola? Envejecer sola en esa casa que se cae a pedazos. Mi casa no se cae a pedazos. Todavía. Pero eventualmente lo hará. Y cuando eso pase, cuando ya no puedas trabajar, cuando ya no puedas cuidarte sola, vas a venir arrastrándote a nosotros pidiendo ayuda. Nunca. Valeria se ríe. Todos dicen eso. Hasta que se enferman. Hasta que se caen. Hasta que se dan cuenta de que no pueden solos. Prefiero morir sola que vivir bajo tu control. ¡Qué dramática! Valeria saca sus llaves del auto. Pero está bien. Juega a la mujer independiente todo lo que quieras. Eventualmente la realidad te alcanzará. Y cuando lo haga, espero que recuerdes esta conversación. Que recuerdes que tuviste la oportunidad de hacer esto por las buenas. Se va caminando hacia su auto. Un Mercedes negro reluciente estacionado en zona preferencial. Se sube, arranca el motor y se va sin mirar atrás. Yo me quedo ahí parada en la acera, con la gente pasando a mi alrededor, sintiendo que acabo de tener un encuentro con algo mucho más peligroso de lo que pensaba. No es solo control lo que Valeria quiere. Es propiedad. Quiere poseerme. Quiere que dependa completamente de ella y de Carlos. Quiere eliminar cualquier vestigio de mi independencia. Y lo más aterrador es que tiene a mi hijo completamente de su lado. Saco mi teléfono con manos temblorosas y llamo a Renata. Inés, ¿estás bien? No, no estoy bien. Necesito verte. Ahora. Voy para tu casa. No, mejor nos vemos en tu departamento. Ya no me siento segura en mi propia casa. Hay un silencio. Luego Renata dice con voz seria, te espero aquí. Ven rápido.
Cuelgo y empiezo a caminar hacia la parada del autobús. Miro hacia atrás una vez, 2 veces, 3 veces. Medio esperando ver el Mercedes negro siguiéndome. Pero no hay nadie. Solo el peso de la conversación. Las amenazas veladas. La certeza de que algo terrible está empezando a desarrollarse. Y yo estoy atrapada en medio de todo, tratando de defender una vida que construí con mis propias manos contra 2 personas que creen que tienen derecho a tomarla. Renata me recibe en la puerta de su departamento con los ojos llenos de preocupación. Me abraza fuerte y por primera vez en días siento que puedo respirar. Su casa huele a café recién hecho y a las flores que siempre tiene en la ventana de la cocina. Siéntate, me dice, guiándome al sofá. Te ves terrible. Me siento terrible. Me prepara un café y se sienta frente a mí. Le cuento todo. El encuentro en el banco. Las palabras de Valeria. Las amenazas apenas disimuladas. Renata escucha sin interrumpir, pero veo cómo su expresión se endurece con cada detalle. Esa mujer está planeando algo, dice cuando termino. Algo grande. Lo sé, pero no sé qué hacer. ¿Has hablado con Carlos? ¿Para qué? Él está completamente cegado por ella. No me escucha. Renata toma mi mano. Inés, tienes que protegerte. Proteger tus bienes. Tu casa. Tu dinero. Ya puse protecciones en mi cuenta del banco. Eso es un inicio. Pero necesitas más. Necesitas un testamento actualizado. Documentos que protejan tu propiedad. Tal vez incluso hablar con un abogado. La idea de necesitar un abogado para protegerme de mi propio hijo me parte el corazón. Pero Renata tiene razón. No tengo dinero para abogados caros, digo. Yo conozco a alguien. Un sobrino de una amiga. Hace consultas gratuitas. Puedo pedirle que te vea. Asiento. Agradecida. Pasamos el resto de la tarde hablando, planeando, tratando de encontrar formas de protegerme. Pero en el fondo, ambas sabemos que el verdadero problema no se resuelve con papeles legales. El verdadero problema es que perdí a mi hijo. Cuando regreso a mi casa al anochecer, hay un sobre debajo de mi puerta. Lo recojo con manos temblorosas. Es grueso. Oficial. Adentro hay documentos. Muchos documentos. Los leo una vez, 2 veces, tratando de entender la terminología legal. Pero las palabras se vuelven claras eventualmente. Son papeles para transferir la propiedad de mi casa. Para ponerla a nombre de Carlos. Con una carta adjunta escrita a mano por Valeria. Querida Inés, dice la carta. Después de nuestra conversación de hoy, Carlos y yo hemos estado pensando mucho en tu situación. Creemos que lo mejor para todos sería que la casa estuviera a nombre de Carlos. Así, cuando ya no puedas vivir sola, no habrá complicaciones legales. Podremos venderla fácilmente y usar el dinero para pagar tu cuidado en una residencia apropiada. Solo necesitas firmar donde están las marcas amarillas. Carlos pasará mañana a recoger los papeles. Esperamos que entiendas que esto es por tu propio bien. Con cariño, Valeria y Carlos. Me siento en el suelo de mi sala con los papeles en las manos. Esta casa. Mi casa. La que compré sola después de años de trabajo. La que pagué centavo a centavo. La que llena de recuerdos de criar a Carlos. Quieren que la firme como si fuera basura. Llamo a Carlos inmediatamente. Contesta al tercer tono. Mamá. Carlos, ¿tú sabes de estos papeles? Sí. Valeria me contó que te los dejamos. ¿Te los dejamos? Carlos, estos son documentos para quitarme mi casa. No te la estamos quitando. Solo la estamos poniendo en un lugar más seguro. ¿Más seguro? Es mi casa. Mamá, por favor, no empieces otra vez. ¿Que no empiece? Están tratando de robarme. Nadie te está robando. Estamos planeando tu futuro. Un futuro donde estés bien cuidada. No quiero que planeen mi futuro. Yo planeo mi propio futuro. Carlos suspira, cansado. No voy a discutir esto por teléfono. Mañana paso por tu casa. Podemos hablar entonces. No hay nada que hablar. No voy a firmar esos papeles. Mamá. No, Carlos.
Esta vez no. Esta es mi línea. Mi casa es mía. Y ni tú ni tu esposa me la van a quitar. Hay un silencio largo. Cuando Carlos habla otra vez, su voz es fría, distante. Está bien. Si esa es tu decisión. Pero quiero que sepas algo. Valeria y yo hemos estado pagando muchos de tus gastos sin que lo supieras. El arreglo del techo el año pasado. Las reparaciones de la calefacción. Los regalos que crees que eran tuyos. Todo salió de nuestro bolsillo. Yo nunca les pedí que pagaran nada. No tuviste que pedir. Lo hicimos porque somos familia. Pero si vas a ser así, si vas a rechazar nuestra ayuda, entonces tal vez es tiempo de que empieces a pagar tus propias cuentas. Siempre he pagado mis propias cuentas. Así. Entonces espero que tengas dinero guardado. Porque a partir de ahora, Valeria y yo no vamos a subsidiar más tu vida. La palabra subsidiar me golpea como una bofetada. Como si yo fuera una carga. Un proyecto de caridad. No necesito su subsidio, digo, aunque mi voz tiembla. Bien. Nos vemos mañana entonces. ¿O no? Depende de ti. Cuelga antes de que pueda responder. Me quedo sentada en el piso de mi sala, rodeada de papeles que quieren robarme mi casa, con las palabras de mi hijo resonando en mi cabeza. Tomo los documentos y los rompo. Uno por uno. Despacio. Con rabia. Con dolor. Los pedazos caen alrededor de mí como nieve sucia. Luego llamo a Renata otra vez. Necesito ese abogado, le digo. Y lo necesito ahora. Carlos llega a mi casa al día siguiente exactamente a las 10 de la mañana. Valeria viene con él. Los veo desde la ventana, bajándose del Mercedes negro, caminando hacia mi edificio como si fueran dueños del mundo. Toco los papeles rotos que guardé en una bolsa. Mi pequeño acto de rebeldía. Mi forma de decir no. Cuando tocan la puerta, tomo aire profundo antes de abrir. Carlos entra primero. Valeria detrás. Ninguno me saluda con un beso. Ninguno pregunta cómo estoy. ¿Dónde están los papeles?, pregunta Valeria inmediatamente. Aquí. Saco la bolsa y la pongo sobre la mesa. Los pedazos rotos se desparraman cuando la abro. Valeria mira los documentos destruidos y su cara se transforma. La máscara de amabilidad desaparece por completo. Lo que queda es pura furia. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Proteger lo que es mío. Carlos se acerca a la mesa y recoge algunos pedazos. Mamá, esos documentos costaron dinero. Tiempo. Eran importantes. Eran un robo. No era un robo, dice Valeria con voz controlada, peligrosa. Era protección. Pero claramente no entiendes la diferencia. Entiendo perfectamente. Entienden que quieren quitarme mi casa y meter a una anciana en un asilo. Residencia, corrige Valeria. No asilo. Una residencia bonita donde tendrías todo lo que necesitas. Lo que necesito es mi casa. Mi independencia. Mi vida. Valeria se ríe, pero no hay humor en el sonido. Tu vida. Mira tu vida. Inés. Trabajas limpiando baños. Vives sola en este departamento viejo. No tienes amigos reales. Solo esa hermana pobre que tampoco tiene nada. Eso es lo que llamas vida. Es mi vida. Y es suficiente. No lo es. Valeria se acerca a mí. Y si no lo ves, entonces realmente necesitas ayuda. Ayuda profesional. ¿Qué significa eso? Carlos interviene. Valeria y yo hemos estado hablando. Creemos que tal vez deberías ver a un doctor. Un especialista. Para evaluar tu capacidad mental. Las palabras me golpean como piedras. Mi capacidad mental. Mamá, estás actuando de forma irracional. Destruyendo documentos importantes. Rechazando ayuda. Siendo paranoica. No soy paranoica. Ustedes están tratando de controlarme. Estamos tratando de ayudarte, dice Valeria. Pero si no puedes ver eso, entonces tal vez realmente hay un problema cognitivo. Tal vez la edad está afectando tu juicio. Tengo 60 años. No 80. Mi mente está perfectamente clara. Entonces demuéstralo, dice Valeria.
Firma los papeles. Acepta mudarte con nosotros. Deja que cuidemos de ti apropiadamente. Mudarme con ustedes. Ni siquiera lo habían mencionado antes. Carlos mira hacia otro lado. Es algo que estábamos considerando. Tenemos espacio en nuestra casa. Podrías tener tu propia habitación. ¿Una habitación? Tengo una casa entera aquí. Una casa que no puedes mantener, dice Valeria. Carlos, muéstrale. Carlos saca su teléfono y me enseña fotos. Fotos de mi casa. Del techo con una mancha de humedad. De la pintura descascarada en el baño. De la ventana que no cierra bien. ¿Cuándo tomaste estas fotos? En tu cumpleaños. Mientras estabas distraída con los invitados. Me siento traicionada. Estuviste espiando mi casa. Documentando su condición, corrige Valeria. Para mostrarte que necesita reparaciones que no puedes pagar. El techo solo va a costar unos $5,000 arreglar. Tienes $5,000, Inés. Puedo conseguirlos. ¿Cómo? ¿Trabajando más? A tu edad. Valeria niega con la cabeza. Seamos realistas. Esta casa se está cayendo a pedazos. No puedes mantenerla. Lo sensato sería venderla, mudarte con nosotros, y usar el dinero para tu cuidado futuro. No voy a vender mi casa. Entonces va a seguir deteriorándose, hasta que eventualmente la ciudad la declare inhabitable. Y ahí sí no tendrás opción. Estás mintiendo. Estoy siendo honesta. Algo que claramente tú no puedes manejar. Carlos se sienta en mi sofá y pone su cabeza entre sus manos. Mamá, por favor. Esto no tiene que ser así. Podemos resolverlo todo fácilmente si solo confías en nosotros. ¿Confiar? Carlos, me están chantajeando. Me están amenazando. Me están tratando como si fuera incompetente. Porque estás actuando como incompetente, dice Valeria bruscamente. Una mujer competente entendería que sus hijos solo quieren lo mejor para ella. Aceptaría ayuda con gracia. No son ayuda. Son cadenas. Valeria camina hacia la puerta y la abre. Carlos, trae las cajas del auto. ¿Qué cajas? Las cajas para empacar las cosas de tu madre. Ya que no va a cooperar, vamos a tener que hacer esto de otra manera. No van a empacar nada. No van a tocar mis cosas. Carlos no se mueve. Mira a Valeria, luego a mí, claramente dividido. Carlos, dice Valeria con voz de acero. Ve por las cajas. Valeria, tal vez deberíamos. Ve por las cajas. Carlos se levanta lentamente y sale del departamento. Yo me quedo sola con Valeria. No tienes derecho, le digo. Esta es mi casa. Por ahora. Valeria se acerca a mí. Pero voy a explicarte cómo van a ser las cosas. Inés, vas a firmar nuevos papeles. Vas a transferir esta casa a nombre de Carlos. Vas a mudarte con nosotros. Y vas a dejar de hacer escenas. ¿O qué? O vamos a tener que tomar medidas legales. Vamos a probar que no eres competente para vivir sola. Tenemos fotos de la casa. Tenemos testimonios de que destruyes documentos importantes. Podemos conseguir un doctor que certifique que necesitas supervisión. Estás loca si crees que eso va a funcionar. No estoy loca. Estoy preparada. Valeria saca su teléfono y me muestra más fotos. Fotos mías. En el banco, discutiendo con ella. En la calle, con ropa vieja. En mi casa, con la basura sin sacar. Tengo toda la evidencia que necesito para mostrarte como una mujer mayor que no puede cuidarse sola. Esas fotos están sacadas de contexto. ¿Y quién crees que va a importarle? Un juez va a ver a una mujer de 60 años, viviendo en pobreza, rechazando ayuda de su familia. Va a ver a un hijo amoroso preocupado por su madre. ¿A quién crees que le va a creer? Me siento mareada. Esto es más que control. Es un plan completo. Calculado. Cruel. Carlos regresa con 2 cajas grandes. Las pone en el suelo y me mira con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Hazlo fácil. No.
Entonces lo haremos difícil, dice Valeria. Empieza a recoger mis cosas. Mis fotos. Mis libros. Mis recuerdos. Detente. Trato de quitarle las cosas, pero ella me aparta. Carlos, ayúdame. Carlos se queda parado, inmóvil. Por un momento pienso que va a defender, que va a detener esta locura. Pero no lo hace. Empieza a empacar también. Los veo llenar las cajas con mi vida, con mis pertenencias, con todo lo que soy. Y no puedo detenerlos. Soy una mujer sola contra dos personas que han decidido que mi vida ya no me pertenece. Esto es ilegal, digo con voz quebrada. Están entrando a mi casa y robando mis cosas. No estamos robando, dice Valeria. Estamos protegiendo. Y cuando vengan las autoridades, si es que vienes, vamos a mostrarles que una madre anciana estaba siendo cuidada por su familia amorosa. Que estaba confundida, violenta, paranoica. No soy nada de eso. Lo serás cuando terminemos. Valeria cierra una caja llena y empieza con otra. Porque eso es lo que la gente va a creer. Una mujer vieja, asustada, perdiendo la cabeza. Es la historia más fácil de vender. Veo a Carlos empacar la foto de su graduación. La foto de cuando era bebé en mis brazos. Los recuerdos de una vida que compartimos. Carlos, le digo. Por favor. Soy tu madre. Él no me mira. Solo sigue empacando. Media hora después, se van. Llevan 3 cajas llenas de mis cosas. Valeria deja un papel sobre la mesa. Los papeles nuevos, dice. Tienes una semana para firmarlos. O procedemos con la evaluación mental. Tú decides. La puerta se cierra detrás de ellos. Me quedo sola en mi sala, que ahora se ve vacía. Desnuda. Violada. Me deslizo al suelo y por primera vez en años, lloro. Lloro por mi hijo perdido. Por mi casa violada. Por mi vida que está siendo arrancada de mis manos. Pero en algún lugar profundo, debajo del dolor, algo más empieza a crecer. Rabia. Y determinación. No regresé a mi casa esa noche. No podía. El departamento se sentía contaminado. Violado. Ya no era mi refugio. Era el lugar donde mi hijo y su esposa me habían mostrado que ya no tenía control sobre nada. Llamé a Renata desde la esquina de mi calle. Me recogió en su auto viejo, ese que tiene 20 años pero que ella mantiene impecable. No hizo preguntas cuando me vio con solo mi bolso. Solo abrió la puerta de su casa y me dejó entrar. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo simplemente. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de Renata, mirando el techo, repasando cada momento. Cada palabra. Cada amenaza. Valeria había planeado todo meticulosamente. Las fotos. Los documentos. Las mentiras sobre mi capacidad mental. Y Carlos. Mi hijo había estado ahí. Empacando mis cosas. Robándome mi vida. Sin decir una palabra en mi defensa. ¿Quieres que llame a la policía?, preguntó Renata a las 3 de la mañana, encontrándome despierta. ¿Para qué? Van a decir que es un asunto familiar. Que Carlos tiene derecho de ayudar a su madre. No van a entender. Entonces el abogado. Mañana mismo. Asentí. Era lo único que podía hacer. El abogado se llamaba Luis Vallejo. Era joven, tal vez 35 años, con lentes gruesos y una oficina pequeña en un edificio modesto. Cuando le conté mi historia, tomó notas cuidadosas. ¿Tiene escrituras de su casa?, preguntó. Sí. En mi caja de seguridad en el banco. Bien. Mientras esas escrituras estén a su nombre y no firme nada, la casa es legalmente suya. Nadie puede quitársela. ¿Y si tratan de declararme incompetente? Luis se quitó los lentes y los limpió. Es más difícil de lo que creen. Necesitarían una evaluación médica real. Un juez. Evidencia sólida. Unas fotos y acusaciones no son suficientes. Pero podrían intentarlo. Podrían. Por eso necesita protegerse. Vamos a hacer un testamento claro. Un poder notarial limitado solo para casos de emergencia médica comprobada. Y documentación de todo lo que está pasando.
No tengo mucho dinero para pagar. Esto es pro bono, señora Pacheco. Su hermana me contó su situación. Nadie debería pasar por esto. Pasamos 3 horas en su oficina. Firmé documentos. Declaraciones. Establecí claramente que mi casa, mi dinero, todo era mío. Que nadie tenía derecho a tomar decisiones por mí a menos que estuviera médicamente incapacitada, y solo con certificación de 2 doctores independientes. Cuando salí de ahí, me sentí un poco más fuerte, un poco más protegida. Los días pasaron lentamente en casa de Renata. Ella trabajaba medio tiempo en una tienda de telas y yo me quedaba sola durante esas horas, pensando, planeando, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Carlos llamó 3 veces. Dejó mensajes. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, esto es ridículo. Mamá, Valeria está preocupada por ti. No le devolví las llamadas. Valeria también llamó. Una vez. Su mensaje fue corto y frío. Inés, la semana está por terminar. Sabes lo que tienes que hacer. No nos obligues a tomar medidas más drásticas. Renata me encontró llorando después de ese mensaje. No les des el gusto, dijo. No les des tu miedo. ¿Y si realmente tratan de declararme incompetente? Entonces peleamos. Con todo lo que tenemos. Una tarde, 2 semanas después de mudarme con Renata, estaba preparando la cena cuando alguien tocó la puerta. Era una mujer que no conocía. Joven, con un portapapeles. ¿Señora Inés Pacheco? Sí. Tengo una citación para usted. De parte de Carlos Pacheco y Valeria Lozano. Tomé el papel con manos temblorosas. Era una solicitud legal para evaluación de competencia mental, para determinar si yo era capaz de tomar mis propias decisiones. Fecha de la audiencia. En 3 semanas. Renata leyó el documento sobre mi hombro. Hijos de... Llamemos a Luis, dije con voz temblorosa pero firme. Luis revisó la citación esa misma noche en casa de Renata. Es esperado, pero también es débil. No tienen evidencia real. Solo acusaciones. ¿Y qué hacemos? Nos preparamos. Vamos a conseguir nuestras propias evaluaciones médicas. Cartas de personas que la conocen. Evidencia de que usted es completamente competente. Y vamos a contraatacar con documentación del acoso. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Visité a mi doctor, quien escribió una carta certificando que yo estaba en perfecto estado mental. Mis vecinos firmaron declaraciones sobre mi carácter. Mis empleadoras, las mujeres para quienes limpiaba, escribieron sobre mi responsabilidad y competencia. Luis construyó un caso sólido. Pero el miedo seguía ahí, vibrando en mi pecho cada mañana. La noche antes de la audiencia, Renata y yo nos sentamos en su pequeña sala. Ella preparó té y nos quedamos en silencio por un largo rato. ¿Y si pierdo? Pregunté finalmente. No vas a perder. Pero si pierdo, Renata. Si el juez decide que Carlos y Valeria tienen razón. Sí. No va a pasar. Renata tomó mi mano. Pero incluso si pasara, no estás sola. Nunca vas a estar sola. Esa simple promesa me quebró. Lloré en los brazos de mi hermana como no había llorado en años. Por todo lo perdido. Por todo lo roto. Por el hijo que ya no reconocía. ¿Cómo llegamos aquí?, susurré. ¿Cómo mi hijo se convirtió en esto? No fue tu culpa, dijo Renata. Valeria lo cambió. Lo manipuló. Pero el Carlos que criaste todavía está ahí. Tal vez algún día despierte. ¿Y si no despierta? Renata no respondió. Porque ambas sabíamos que esa era una posibilidad real. La mañana de la audiencia me vestí con mi mejor ropa. Un traje sencillo pero digno que Renata me ayudó a escoger. Me peiné con cuidado. Me maquillé ligeramente. Quería verme como lo que era, una mujer competente, digna, en control de sus facultades. En la sala del tribunal, vi a Carlos y Valeria por primera vez en semanas. Estaban sentados del otro lado con su propio abogado. Un hombre mayor con traje caro. Carlos no me miró a los ojos. Valeria sí. Me sonrió. Una sonrisa pequeña, victoriosa, como si ya hubiera ganado.
El juez era una mujer de unos 50 años con expresión seria. Escuchó los argumentos de ambos lados. El abogado de Carlos presentó las fotos, los testimonios de que yo había actuado erráticamente, las acusaciones de paranoia. Luis presentó nuestras evaluaciones médicas, las cartas de vecinos y empleadores, la documentación del acoso, las cajas robadas de mi casa. El juez hizo preguntas. A mí, a Carlos, a los doctores. Cuando me tocó hablar directamente, me paré frente al juez y dije la verdad. No estoy loca. No estoy confundida. Solo soy una mujer defendiendo su derecho a vivir su propia vida. Mi hijo y su esposa quieren controlarme, no ayudarme. Y me niego a permitirlo. El juez tomó notas. Revisó documentos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Después de revisar toda la evidencia, no encuentro razón para declarar a la señora Pacheco incompetente. Las evaluaciones médicas son claras. Su testimonio es coherente. Caso desestimado. Sentí que las piernas se me aflojaban. Renata me sostuvo. Luis sonrió. Del otro lado de la sala, Valeria se puso de pie bruscamente. Esto es un error. Ella está claramente. Señora Lozano, interrumpió el juez con voz firme. Mi decisión es final. Y le sugiero que deje de acosar a la señora Pacheco o enfrentará consecuencias legales. Valeria abrió la boca para protestar, pero su abogado la detuvo. Salimos del tribunal. Renata me abrazó fuerte. Luis me felicitó. Yo solo sentía un entumecimiento extraño. Había ganado. Pero no se sentía como victoria. Se sentía como supervivencia. Carlos me alcanzó en las escaleras del tribunal. Mamá, espera. Me di vuelta. Mi hijo se veía cansado. Derrotado. Pero no arrepentido. ¿Qué quieres, Carlos? Esto no tenía que llegar tan lejos. Tienes razón. No tenía. Pero ustedes lo empujaron hasta aquí. Valeria solo quería. No me importa lo que Valeria quería. Me importa que tú, mi hijo, trataste de declararme incompetente. Que trataste de robarme mi casa. Mi vida. No era robar. Era proteger. Era control. Y fallaron. Carlos bajó la mirada. No sé qué más decir. No hay nada más que decir. Me di vuelta y caminé hacia el auto de Renata. No miré atrás. Esa noche, en la casa de mi hermana, me permitió sentir el alivio. La victoria. La libertad. Pero también sentí la pérdida. Porque aunque había ganado la batalla legal, había perdido a mi hijo. Y esa pérdida dolía más que cualquier cosa que Valeria hubiera podido hacerme. Pasaron 6 meses desde la audiencia. 6 meses en los que reconstruí mi vida pieza por pieza. Volví a mi casa después de que Luis verificara que no había más intentos legales. Renata me ayudó a limpiar, a reorganizar, a hacer que el espacio volviera a sentirse mío. Contraté a alguien para arreglar el techo. Costó $4,000, no 5,000 como había dicho Valeria. Lo pagué con mis ahorros y con trabajo extra. Pinté las paredes yo misma. Arreglé la ventana con ayuda de don Luis, mi vecino. Volví a mi rutina. Mis casas. Mi trabajo. Mi independencia. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer que callaba. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones por mantener la paz. Carlos no volvió a llamar después del tribunal. Ni una sola vez. Yo tampoco lo busqué. Renata venía a visitarme 2 veces por semana. Tomábamos café y hablábamos de todo menos de Carlos. Era un nombre que ya no pronunciábamos. Hasta que una tarde de noviembre, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Señora Pacheco, soy César Olivares, del banco. Necesito hablar con usted sobre una situación relacionada con su hijo. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Qué pasó? Su hijo Carlos intentó poner su casa como garantía para un préstamo. Por supuesto, no puede hacerlo sin su autorización. Pero pensé que debía saberlo. ¿Un préstamo? ¿De cuánto? $150,000. La cifra me dejó sin aliento.
¿Para qué necesita tanto dinero? No puedo darle esos detalles. Solo quería informarle del intento. Colgué con manos temblorosas. $150,000. ¿Qué había pasado? ¿En qué problema se había metido Carlos? Durante las siguientes semanas, empecé a escuchar cosas. Rumores. Mi vecina Elisa me contó que había visto el Mercedes de Carlos siendo remolcado. Don Luis mencionó que alguien del edificio donde vivían Carlos y Valeria había comentado que se estaban mudando a un lugar más pequeño. Una tarde, Renata llegó a mi casa con noticias. Inés, necesitas oír esto. Mi comadre trabaja en el mismo edificio donde tiene su oficina Valeria. Dice que la empresa la despidió hace 3 meses. Por malversación de fondos. Valeria fue despedida. Y hay una demanda. La empresa está buscando recuperar dinero que ella aparentemente robó. Las piezas empezaron a juntarse. El préstamo desesperado. El Mercedes remolcado. La mudanza. No sentí satisfacción. Solo una tristeza profunda. Porque sabía que eventualmente, Carlos vendría a buscarme. Y tenía razón. Un mes después, a las 8 de la noche, tocaron mi puerta. Era Carlos. Solo. Sin Valeria. Se veía terrible. Más delgado. Con ojeras profundas. La ropa arrugada. Ya no era el hombre pulcro y exitoso de hace meses. Mamá dijo con voz quebrada. Necesito hablar contigo. Quise cerrarle la puerta. Quise decirle que se fuera. Pero era mi hijo. Y a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Entra. Se sentó en el mismo sofá donde meses atrás había empacado mis cosas. Puso su cabeza entre sus manos. Todo se derrumbó, dijo finalmente. Todo. ¿Qué pasó? Valeria. Ella estaba robando dinero de su empresa. Desde hace 2 años. Yo no lo sabía, mamá. Te juro que no lo sabía. ¿Y ahora? Ahora tiene una demanda. Podrían meterla a la cárcel. Y yo avalé algunos de sus movimientos financieros, sin saber lo que ella estaba haciendo. Ahora estoy implicado también. Carlos. Perdimos todo. El auto. El departamento lujoso. Los ahorros. Todo. Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Y ella me dejó. En cuanto las cosas se pusieron difíciles, Valeria se fue. Dijo que no iba a quedarse con un fracasado. Sentí una mezcla de emociones. Dolor por mi hijo. Rabia por lo que me había hecho. Una satisfacción amarga por la justicia poética. ¿Y vienes aquí por qué? Porque no tengo a nadie más. Su voz se quebró completamente. Mamá, lo siento. Siento todo. Siento haberte tratado así. Siento haber intentado quitarte tu casa. Siento haber creído sus mentiras sobre ti. ¿Ahora lo sientes? ¿Ahora que ella te dejó? ¿Ahora que perdiste todo? Lo siento desde hace meses. Desde el día del tribunal. Pero tenía demasiado orgullo para admitirlo. Y luego todo empezó a caerse y no supe cómo volver a ti. Me quedé callada. Mirándolo. Este hombre roto que había sido mi niño. Mi hijo. Mi mundo entero por tantos años. ¿Qué quieres de mí, Carlos? No lo sé. Tal vez solo que sepas que me arrepiento. Que entiendo todo lo que hice mal. Que perdí a la persona más importante de mi vida por una mujer que nunca me amó realmente. ¿Dónde estás viviendo ahora? En un cuarto rentado. En la zona industrial. Es todo lo que puedo pagar con lo poco que me queda. ¿Y la demanda? El abogado dice que puedo evitar la cárcel si coopero. Si testifico contra Valeria. Pero aún así tendré que pagar multas. Deudas. Me va a llevar años recuperarme. Respiré hondo. Carlos, lo que me hiciste, lo que me hicieron, fue una de las cosas más dolorosas de mi vida. Lo sé. Intentaste declararme incompetente, robarme mi casa, controlar mi vida. Lo sé, mamá. Y no tengo excusa. Valeria me manipuló, sí, pero yo elegí escucharla.
Yo elegí creerle más a ella que a ti. Esa fue mi decisión y fue equivocada. Al menos tenía esa honestidad ahora. Ese reconocimiento. ¿Qué esperabas encontrar aquí?, pregunté. No lo sé. Tal vez solo. Perdón. No espero que me ayudes. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que tenías razón. Sobre todo. Sobre Valeria. Sobre mí. Sobre lo que estaba pasando. Se levantó para irse. Caminó hacia la puerta. Puso su mano en la perilla. Carlos, dije. Se detuvo. ¿Tienes hambre? Se dio vuelta. En sus ojos vi sorpresa. Esperanza. Miedo de esperanzar. Mamá, no tienes que. Te pregunté si tienes hambre. Sí. Sí tengo hambre. Siéntate. Voy a preparar algo. Mientras cocinaba en mi pequeña cocina, sentía su mirada sobre mí. El silencio entre nosotros estaba lleno de todo lo no dicho, de todo el dolor, de toda la traición, pero también de algo más, de la posibilidad de algo nuevo. Le serví un plato de comida simple, arroz con pollo, lo mismo que le preparaba cuando era niño. Carlos comió en silencio. Vi cómo las lágrimas caían sobre su plato. Mamá, dijo finalmente. No merezco tu amabilidad. No, no la mereces. Pero eso no significa que no vaya a dártela. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Y a pesar de todo lo que pasó, sigues siendo mi hijo. Te fallé. Sí, me fallaste tremendamente. ¿Puedes perdonarme algún día? Me tomé mi tiempo para responder. Porque no iba a mentirle. No iba a decirle que todo estaba bien cuando no lo estaba. No lo sé, Carlos. El perdón es algo que toma tiempo. Y confianza. Y tú destruiste toda mi confianza en ti. Lo entiendo. Pero, continué, puedo darte la oportunidad de reconstruirla. Poco a poco. Con acciones, no con palabras. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres tener una relación conmigo otra vez, va a ser en mis términos. Con respeto. Con límites. Sin manipulación. Sin control. Acepto cualquier cosa. No digas eso ahora. Dilo con el tiempo. Demuéstralo. Carlos asintió. Terminó su comida. Se levantó para lavar el plato. Deja eso, dije. Ya lo haré yo. Mamá, por favor. Déjame hacer algo. Lo dejé lavar el plato. Un gesto pequeño. Insignificante. Pero era un inicio. Antes de irse, se quedó parado en la puerta otra vez. Puedo volver a visitarte. Llama primero. Pregunta. No asumas. Lo haré. Y Carlos. Si Valeria vuelve a tu vida de alguna forma, si vuelves a elegirla sobre la verdad, sobre la decencia, sobre mí, entonces será la última vez que me veas. ¿Entiendes? Entiendo. Y te prometo que eso no va a pasar. Valeria me mostró quién es realmente. Y yo le mostré quién soy yo cuando sigo a la persona equivocada. Se fue. Lo vi caminar por la calle desde mi ventana. Sus hombros caídos. Su paso lento. Un hombre que había perdido todo y apenas empezaba a entender el precio de sus decisiones. No sentí victoria. No sentí satisfacción de verlo caído. Solo sentí una tristeza profunda por todo el tiempo perdido. Por todo el dolor innecesario. Pero también sentí algo más. Algo pequeño pero real. Esperanza. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero algún día, tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. O tal vez no. Y tenía que estar en paz con ambas posibilidades. Han pasado 8 meses desde aquella noche en que Carlos vino a mi puerta. 8 meses de reconstrucción lenta. De pasos pequeños. De aprender a confiar otra vez, o al menos intentarlo. Carlos llamó a la semana siguiente. Me preguntó si podía visitarme. Le dije que sí. Vino con un ramo de flores del mercado. Nada lujoso. Flores simples que probablemente costaron $5. Pero eran honestas. Nos sentamos a tomar café.
Hablamos de cosas pequeñas. Del clima. De su nuevo trabajo en una ferretería. De cómo estaba pagando sus deudas poco a poco. No mencionó a Valeria. Yo tampoco pregunté. Las visitas se volvieron regulares. Una vez por semana. Siempre llamando primero. Siempre preguntando si era buen momento. Siempre respetuoso. Un día trajo herramientas y arregló la puerta del baño que se atascaba. Otro día me ayudó a mover un mueble pesado. Gestos pequeños. Acciones que hablaban más que palabras. Renata lo saludaba con frialdad cuando se lo encontraba. No lo había perdonado. Tal vez nunca lo haría. Y yo respetaba eso. Ella había estado ahí cuando nadie más estuvo. Ella había visto mi dolor más de cerca. ¿Estás segura de esto? Me preguntó una tarde después de que Carlos se fuera. De dejarlo volver a tu vida. No estoy segura de nada, le respondí honestamente. Pero es mi hijo. Y si hay una posibilidad de que haya aprendido, de que haya cambiado realmente, quiero darle esa oportunidad. Pero con cuidado. Siempre con cuidado. En abril, Carlos me invitó a cenar a su cuarto rentado. Era un espacio diminuto con una cama, una mesa pequeña y una cocina de 2 quemadores. Tan diferente del departamento lujoso donde había vivido con Valeria. Preparó espagueti. Simple pero bien hecho. Comimos en esa mesa pequeña y por primera vez en más de un año, conversamos de verdad. Sin tensión. Sin máscaras. ¿Supiste algo de Valeria? Pregunté finalmente. Era la primera vez que mencionaba su nombre en meses. Carlos dejó su tenedor. Está en la cárcel. La sentenciaron a 4 años por fraude. Yo testifiqué en su contra. Fue más difícil de lo que pensé. ¿Todavía la amas? No. Creo que nunca la amé realmente. Amaba la idea de ella. El estatus. La imagen. Pero la persona real, la que vi en los últimos meses, esa persona era un extraño. Alguien capaz de destruir vidas sin pestañear. Te destruyó a ti. No, dijo Carlos mirándome directamente. Yo me destruí a mí mismo. Ella solo me dio las herramientas. Yo elegí usarlas. Esa honestidad era nueva, dolorosa, pero real. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora reconstruyo. Pago mis deudas. Trabajo honestamente. Y trato de recuperar aunque sea un pedacito de la relación con mi madre. Si ella me lo permite. Te lo estoy permitiendo. Pero Carlos, si alguna vez vuelves a... No lo haré. Mamá, aprendí la lección de la forma más dura posible. Perdí todo. Mi dinero. Mi reputación. Mi dignidad. Pero lo peor que perdí fue tu confianza. Y sé que eso toma años recuperar. Tal vez nunca la recupere completamente. Pero voy a intentarlo cada día. En junio llegó una carta al departamento de Renata. Era de Valeria. Desde la cárcel. La abrí con manos temblorosas. Era corta. Inés, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitaba que supieras que tenías razón sobre todo. Yo era una manipuladora. Una mentirosa. Una ladrona. Destruí a tu hijo. Traté de destruirte a ti. Y ahora estoy pagando el precio. No escribo esto para pedir piedad. Solo para que sepas que ganaste. No porque yo perdí, sino porque nunca dejaste que te rompiera. Eso es algo que nunca pude entender. Tu fuerza. Tu dignidad silenciosa. Ojalá hubiera tenido aunque sea una fracción de eso. Valeria. Le mostré la carta a Renata. Ella la leyó y la rompió en pedazos. No necesita su validación, dijo. Ya sabías todo eso. Lo sé, pero era importante para ella decirlo. ¿Vas a responder? No, no hay nada que decir. Y era verdad. Valeria era parte de un capítulo cerrado. Un capítulo doloroso que me había enseñado mucho sobre límites, sobre fuerza, sobre el valor de defender lo que es tuyo. En septiembre, Carlos consiguió un mejor trabajo. Como supervisor en una empresa de construcción. No ganaba mucho, pero era honesto. Me contó emocionado sobre su primer día, como un niño compartiendo logros con su madre. Y por primera vez en mucho tiempo,
Sentí orgullo por él, no por su salario o su posición, sino por su humildad, por su capacidad de levantarse después de tocar fondo. Mamá me dijo ese día: quiero que sepas algo. He estado yendo a terapia desde hace 5 meses. Terapia. Para entender cómo dejé que Valeria me manipulara tanto. Para trabajar en mis propios problemas. En mi necesidad de impresionar. En cómo confundí el amor con el control. Me alegra que estés haciendo eso. El terapeuta dice que una parte de mí siempre buscaba tu aprobación, pero de formas equivocadas, tratando de mostrarte que era exitoso, rico, importante, cuando lo que realmente querías era que fuera bueno, decente, honesto. Siempre quisiste eso, dije con voz suave. Nunca me importó cuánto dinero ganaras. Solo me importaba qué tipo de hombre eras. Lo sé ahora. Ojalá lo hubiera sabido antes. En mi cumpleaños 61, Carlos apareció con un pastel pequeño de la panadería del barrio. No era lujoso. No había 80 invitados. Solo él, Renata y yo en mi sala. Renata todavía lo miraba con desconfianza. Pero cuando Carlos me ayudó a apagar las velas y luego insistió en servir el pastel, vi que su expresión se suavizaba un poco. Un año más, dije mirando mi sala. Mi casa. Mi vida que había defendido con uñas y dientes. Un año mejor, dijo Carlos. Y tenía razón. Era mejor. No perfecto. No sin cicatrices. Pero mejor. Esa noche, después de que Carlos se fue y Renata regresó a su casa, me senté sola en mi sofá. El mismo sofá donde meses atrás había visto a mi hijo empacar mis cosas. El mismo espacio donde había sentido que perdía todo. Pero no había perdido todo. Había perdido una ilusión. La ilusión de una familia perfecta. De un hijo que siempre haría lo correcto. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado el conocimiento de mi propia fuerza. La certeza de que podía defender mi vida. La paz de saber que no necesitaba la aprobación de nadie para validar mi existencia. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Mamá, solo quería decirte otra vez feliz cumpleaños. Y gracias por darme esta oportunidad. De nada, hijo. Mamá. Sí. Te amo. Y sé que esas palabras no significan mucho después de todo. Pero voy a demostrártelo. Cada día. Por el resto de mi vida si es necesario. Lo sé, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Colgué y miré alrededor de mi casa. Las paredes que había pintado yo misma. El techo que había reparado. Los muebles que había elegido. Mi espacio. Mi vida. Mi dignidad intacta. Había pasado por el fuego. Había sido humillada, atacada, casi destruida. Pero había sobrevivido. Y más que sobrevivir, había salido más fuerte. No sabía si algún día perdonaría completamente a Carlos. No sabía si nuestra relación volvería a ser lo que fue. Tal vez sí, tal vez no. Pero había aprendido algo fundamental. Mi valor no dependía de nadie más. Ni de mi hijo. Ni de su aprobación. Ni de su presencia en mi vida. Yo era suficiente. Siempre lo había sido. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Mañana sería otro día. Otro día de trabajo. De vida. De seguir adelante. Pero esta vez, lo haría con la cabeza en alto. Con la certeza de que nadie, nunca más, me quitaría lo que era mío. Ni mi casa. Ni mi dignidad. Ni mi paz. Porque había aprendido la lección más importante de todas. La fuerza verdadera no grita. No pelea por atención. No busca venganza. La fuerza verdadera simplemente permanece. Firme. Silenciosa. Inquebrantable. Y esa fuerza era mía. Para siempre. Cerré la puerta de mi habitación y por primera vez en más de un año, dormí profundamente. Sin miedo. Sin preocupación. Sin dolor. Solo con la paz de saber que había ganado la batalla más importante. La batalla por mi propia alma. Y nadie podría quitarme esa victoria.